todos los días. Yo estoy en relación con migrantes que están confrontados a la pérdida total de la autonomía de sus decisiones, justamente por no poder hablar francés frente a las instituciones, frente a los derechos sociales, frente a poder ir al médico, una cita, bueno, la más mínima cosa, ir a comprar un pan, eh, es un bloqueo. Buenas todo el mundo, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Aperol con Fernet, el podcast de latinos en Francia e historias sin filtro. ¿Necesito aprender el idioma antes de venir a Francia? Es una pregunta bastante recurrente entre las personas que están planeando venir al país y que el día de hoy vamos a debatir con una persona que si sabe de algo es de armar un buen debate. Les presento a mi queridísima Catalina. Bienvenida, Catalina. Hola, Franco. Muchas gracias por estar hoy acá. Te estaba esperando con algo rico para comer y algo rico para tomar porque sé que recién venís del trabajo, así que debes estar algo cansado y valoro muchísimo el tiempo que te tomaste hoy. Gracias por la invitación, Franco. Y bueno, vamos a hacer a Perú. Sí, y vamos a debatir un poquito de algo que ya hemos hablado un poco y que justamente hemos compartido por Instagram un video en realidad que a nuestro parecer desinforma un poco y es justamente esta pregunta de que si necesito hablar el francés antes de venir al país. Pero antes de eso me gustaría hacerte una pequeña pregunta disruptiva. Si te pregunto qué es lo que más extrañas de Colombia, ¿qué es lo primero que se te viene así a la mente? Puede ser desde algo para comer a algo más grande, digamos. Las personas. O sea, pues mi familia, mi red de amigues me hacen mucha falta. Creo que las personas es algo más de lo Sí, que más se extraña, sí, sí, sí. porque por ahí la comida y demás, bueno, uno Sí, son cosas se que uno busca puede su resolver. solución. Uno puede resolver. Yo acá, o sea, claro, extraño mucho la comida, extraño mucho, bueno, los lugares también específicamente, porque yo siento que hay uno, o sea, como que la construcción que uno hace de uno mismo es como muy arraigada al lugar donde crece, entonces hay como referencias de lugares que también pues me harían falta, pero que siento si las personas que extraño estuvieran aquí, Sí, podría apaciguar el lugar como tal. claro. Sí, es verdad que a mí me pasa muchas veces que cuando extraño busco estas cosas que tenía en Argentina acá y que a veces por ahí las encuentro como pequeñas relaciones en la ciudad o por ahí con ciertos amigos, eh, pero hay otras veces que es como que lo empeora el sentimiento porque digo, extraño un montón y nada, estoy acá y no hay nada que me conecte de nuevo a eso. Sí, Pero bueno, son los altibajos de la migración, normales, sí. las de premigraciones. Bueno, arrancando un poco con el tema, me gustaría saber un poco tu opinión con respecto a esta pregunta de que Ujú. si para venir a Francia, no de vacaciones obviamente, para hacer tu proyecto acá en el país, si necesitas realmente aprender el idioma o no. Sí, pues es que yo creo que, o sea, la respuesta corta es que sí, es fundamental saber francés para tener un proceso de integración, pues mínimo, Ujú, y como estar, entre comillas, a gusto. Creo que es una particularidad también de Francia. Creo que hay otros países en Europa y en otras partes del mundo donde hay como lenguas puente, como el inglés, que pueden ayudar mucho y que dan un montón de herramientas, por lo menos en el momento de la llegada. Y creo que Francia no hace parte de esos países en los que con esta herramienta de inglés de inglés como, o una como segunda lengua, digamos. sí, creo que no es un país que utilice, o que de hecho creo que es un país que ha
de una forma consciente hecho unas medidas proteccionistas Sí, de la lengua francesa y que ha sido muy reticente a la idea de que exista esta lengua puente. Creo que además los franceses y las francesas hacen esfuerzos importantes por crear la idea del francés estándar. sí. Entonces, pues bueno, eso ya es otro tema que creo que Que sí, vamos a sí, desarrollar. es a desarrollar. Pero la respuesta corta, sí. La respuesta larga, creo que las personas que vienen a hacer su vida en Francia pueden estar motivadas por varios motivos. Puede ser por motivos académicos, puede ser por motivos, no sé, amorosos, puede ser porque, no sé, escucharon alguna cosa o también porque comienzan, por ejemplo, con estas visas que se volvieron súper populares de vacaciones y trabajo. Y creo que sería un gran error pensar que se llega y que en la lista de cosas no esté el aprendizaje de la lengua francesa para vivir en Francia. Pero las razones son múltiples y pues también entraría el debate de hablar bien o mal francés, por ejemplo. Sí, sí, esa es otra Eso es cosa. otro Ujú. debate, pero está todo mezcladito. Sí, es un país que es bien exigente en ese sentido. Eh, bueno, me dejaste sin palabras. Ay, No sé ya, cómo desde seguir ya. este podcast. Súper bien la explicación. Un poco para dividir en dos partes lo que dijiste, que una es la respuesta corta y otra es si está como motivo obligatorio, digamos, para venir a Francia, que hay personas que piensan que no. Yo estoy de acuerdo con vos en que para mí también no sé si decir obligatorio, pero es necesario saberlo, aunque sea lo mínimo. Nadie está hablando de saber un francés perfecto, al menos antes de venir acá, porque la realidad es que una vez que estás acá en el país, todo se acelera con respecto al aprendizaje de la lengua, de la cultura y demás, porque a fuerza lo aprendes, a fuerza el oído se te acostumbra y demás, pero es verdad que aunque sea hacer algo, tener las bases del idioma para llegar acá y poder empezar a comunicarte. Ujú. Y hablando un poco de eso, ¿vos cómo fue antes de venir a Francia? ¿Lo aprendiste o tenías ya esta idea de que para vos era necesario saberlo o la desarrollaste acá, digamos? No, yo pues tenía mi proyecto para estar en Francia, era académico, entonces sabía que sí o sí tenía que pasar Claro. por el aprendizaje Es un del requisito, idioma. ¿no? Sí, Cuando hay estudias. que hacer un examen, el B, o sea, en algunas universidades piden el B2, en otras el C1 Ujú. del DELF. Entonces, pues bueno, en mi caso como que la respuesta también parte de la idea de una migración bastante privilegiada en ese sentido, como que yo decidí estar en Francia, entonces eso me permitió tener un tiempo de planificación. Hay otras personas, sobre todo personas y público con el que yo trabajo particularmente, que llegan en unas condiciones totalmente distintas. Es una migración que no tiene nada que ver con la forma en la que yo llegué a Francia, es una migración muy violenta, donde el aprendizaje de la lengua es un choque Sí, total y son personas que se ven obligadas justamente todos los días. Yo estoy en relación con migrantes que están confrontados a la pérdida total de la autonomía de sus decisiones justamente por no poder hablar francés frente a las instituciones, frente a los derechos sociales, frente a poder ir al médico, una cita, bueno, la más mínima cosa, ir a comprar un pan, eh, es un bloqueo, o sea, es un bloqueo y eso yo soy consciente, o sea, quiero solamente decir que las migraciones son complejas y que la mía fue muy privilegiada, fue muy planificada. En ese sentido, yo empecé a estudiar en Colombia, después tuve un tiempo de estudio en México, que era un país donde también vivía, y me vine, sabía que antes de empezar el máster, que era lo que quería hacer, tenía que aprender francés, entonces me vine un tiempo a trabajar como fille au pair, como cuidando como, sí. niños y niñas y niñas Niñera. de niñera.
y en ese tiempo fue mi gran proceso de aprendizaje de francés. Fue bastante chocante porque yo venía con la idea de que sabía algo de Sí, francés sí, de mis sí. clases y en un contexto bien hostil que era Versalles Ah, o París y Versalles, que fue mi primer encuentro con Francia, fue muy hostil sentir que no sabía, o sea, que en realidad sí, o sea, mis clases y mi gramática. sí, sí, se te suma una presión más. Yo también tuve eh, una experiencia similar cuando llegué a Niza, eh, que había aprendido 3 meses en Córdoba, lo básico, digamos, el nivel A1, eh, y que ya era bastante complicado y cuando llegué acá fue como que me olvidé de todo prácticamente y me súper trababa y también estaba en un contexto que la gente por ahí de que se daba cuenta de tu acento o que no hablas francés o se cerraban eh, o no trataban de formular La frase, la buscar las frase, claro, palabras más o fáciles. señalarme con el dedo, no sé, nada, era como, bueno, no sabes el idioma, listo. Sí, o sea, prácticamente es como si te anulara, Mm, como no me voy a poder comunicar contigo, sí. Igual siento que pasa según la región de Francia, porque por ejemplo acá en el sur que estamos en Toulouse, eh, siento que la gente es mucho más abierta y por estar más próxima a España, tienen ciertas bases de español. ujú. Y mi visión desde que llegué a Toulouse hace 4 años ya, que dicho sea de paso, hoy es mi aniversario en Francia, Oh. mis 4 años. Feliz aniversario. Ah, feliz aniversario, Franco. Em, Siento que en este tiempo veo como la gente, no sé, se va globalizando, para decirlo de alguna manera, como que Ujú. se va abriendo un poco más, Mm, por lo menos en el sur. El norte sigue siendo súper cerrado, el norte de Francia. Eh, y bueno, por ahí si notan que no manejas mucho la lengua, te hablan un poco en español, pero no sé si por ser latinos tenemos algún acento en sí, claro. particular, pero se dan cuenta en 2 segundos que hablamos español, básicamente. Eh, volviendo un poco a la pregunta, que bueno, estamos de acuerdo que para nosotros sí es necesario y que en realidad es una pregunta que divide mucho entre sí y no, podés no saber y venir, que a ver, no considero que sea una respuesta inválida el no, pero es un enorme limitante si Ujú. tu proyecto es venir a Francia y desarrollarte o si tu idea es solamente venir para hacer la working holiday, por ejemplo, y trabajar un cierto tiempo para ahorrar y volverte a tu país, Mm, lo mismo te es necesario, pero justamente por esto que decías vos, que no solamente es a nivel laboral, te pasa algo en la calle o ir al necesitas ir al médico. médico, necesitas comprar algo, te perdiste en el centro de la ciudad y no tenés internet y tenés que preguntar a dónde ir. eh, te ahorras muchas situaciones muy estresantes Ujú. por no tomarte un poco el tiempo, que tampoco hablo de pagar una formación o de estar aprendiendo 2 años antes. Te bajas una aplicación o Un te pones, Duolingo ahí. claro, tan, 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 el Unas. gato es negro. Eh, pero no sé, yo por ejemplo en Córdoba, Netflix lo ponía en francés, escuchaba música en francés, realmente me sequé el cerebro, Ujú. mismo si no entendía 2 palabras, pero por lo menos de cierta manera o inconscientemente el oído se me fue habituando a lo que me esperaba acá, digamos. Ujú. Eh, y, Sí. y tenía muchas ganas justamente de tocar este tema con vos. No tenés solamente tu punto de vista personal, sino tenés tu punto de vista profesional por Sí. lo que haces vos. Solo para aclarar cuál es tu trabajo acá.
Sería como el equivalente a una trabajadora social. Ujú. Entonces acompaño a mujeres víctimas de violencia, sus procesos administrativos con la policía, con los hospitales, con medicina legal, bueno, en muchos ámbitos que es súper importante como un acompañamiento. Y, y además tenés un súper título que es, solo para no decirlo Tengo, mal yo y quedar mal. no, como pues tengo, o sea, soy Tu título de politóloga y tengo un politólogo. máster en estudios de género, política social. O sea, una persona más formada no puede haber en este momento. Eh, Además, estás en una radio, Sí, trabajo en radio. o sea que tenés una buena opinión formada sobre este tema, digamos, porque lo vivís y lo viviste desde diferentes ámbitos. Sí, y pues también ha sido siempre un tema de debate, el hecho de que, o sea, como qué límites se van rompiendo y yo lo viví, o sea, de forma personal, pero también he visto a mis amigas, a mis amigos, o sea, la diferencia de las barreras sociales que se van rompiendo cuando se empieza a pasar la barrera de la lengua. La lengua. Entonces, como que poder analizarlo, también salir de muchos mitos y muchas presiones que se dan en el aprendizaje de la lengua. O sea, me acuerdo también cuando llegué, tenía mucho miedo de hablar mal, Mm, entonces me hacía un esfuerzo enorme. Y después con el tiempo entendí que yo no, o sea, que yo no quería ni necesitaba o sea, quitar mi acento. sí, Lo que yo tenía que hacer era realmente entender la pronunciación de las palabras. En el momento en el que yo pronuncio bien la palabra, ya ya está si les así. molesta mi acento, pues es problema de las personas que me están escuchando. Si entienden que mi acento lo que hace es enriquecer esa charla y saber que yo tengo una perspectiva diferente del mundo que viene de un sur global que probablemente va a ser muy crítico con lo que es el norte global, pues que lo reciban como Sí, quieran sí, mi sí. acento. Pero ha sido todo, o sea, eso ahorita, pero al principio era diferente, tenía Ujú. miedo, quería como que, "Oh, oh, lo, lo". Sí, sí, intentas hacer Y me el... ponía la voz, o sea, Sí. y me decían como, para hablar tienes que gesticular, entonces pones la boca y yo así, y después entendí que no, pues, o sea, que en el momento en el que me entienden, en el que pronuncio bien, Sí. este sí es un esfuerzo que es importante y que puedo conjugar y todo. Y igual lo positivo, si bien habíamos dicho que es una, Francia es un país como bastante cerrado con su idioma, eh, que en cierto punto no me parece tan mal, para decirlo de cierta manera, porque guarda la esencia del país. Ujú, Pero lo lado positivo de esto es que por más justamente que no tengas un super nivel de francés o la gramática la sepas de A a Z o tu acento sea perfecto, cuando la gente ve que intentas hablar su lengua acá en el sur, porque en el norte es otra experiencia, pero cuando, aunque sea tengas un acento, pero hablas, ujú. a la gente no le interesa en realidad que no tengas un acento perfecto, o no sé, desde mi experiencia, digamos. Sí. Nunca me ha pasado que, bueno, mis amigos acá franceses, que si están viendo este video, que lo sepan, por ahí se burlan de mi acento de Córdoba, que es súper marcado en francés, pero lo hacen desde un lado tierno porque me dicen es súper lindo escuchar el francés con tu acento, digamos. Se Ujú, ríen por ahí, como que hablan como con mi acento y me hace gracia. eh, pero bueno, sé que lo hacen desde un ujú. lado lindo, digamos. Sí. Es Para que, mí ese es el lado, perdón que te corte, para mí es el lado positivo del obligarse, en cierto modo, a aprender la lengua antes de venir. Porque justamente como vos dijiste, se te van abriendo otras puertas eh, de diferentes aspectos y demás que está bueno y hacen la experiencia mucho más ujú. rica, digamos. Sí, igual iba a decir algo que para mí no fue tan evidente antes de venir y es que es verdad que,
Bueno, ese es un dato que vi, puede que se pueden hacer un Wikipediazo para corregirme después, Mm, pero creo que el francés es como la quinta lengua más hablada del mundo mm. y además de eso está presente en todos los continentes. Y cuando yo empecé a ver, pues como tenía mi proyecto de estudiar en Francia, porque el costo de los másteres es muy económico, pero bueno, eso es otro tema muy Es otro. complejo, Sí, pero el caso es que cuando tenía ese proyecto, como que no había dimensionado que efectivamente el aprendizaje de la lengua francesa, teniendo en cuenta que Francia pues, es un país colonizador, que pues, estuvo en varios lugares en África, por ejemplo, como que no había dimensionado que, claro, hay muchas puertas que se me abren si quiero viajar a otros ujú, países. Ahorita en este momento, por ejemplo, en mi trabajo en particular, que trabajo con varias mujeres que vienen de países de África, que fueron antiguas colonias francesas, pues tengo la posibilidad, o sea, se me abre un universo enorme sí, de aprendizaje cultural y bueno, o sea, como que eso era una de las cosas que quería decir que yo no lo dimensioné cuando estaba aprendiendo francés y ahora lo sé. Y del acento que está, bueno, como para hacer también el enlace con lo que estábamos hablando del acento, yo creo que dependiendo la proximidad de la persona con la que estás y la confianza que tienes, un comentario sobre el acento puede variar y puede ser, o sea, ser entendido desde el sí, amor y la ternura, pero lo cierto es que en el ámbito profesional puede ser bastante sí, complejo. eso es verdad. Creo que las personas que somos migrantes en Francia tenemos muchas veces, o sea, cargamos el acento en la espalda Sí, y eso nos hace tener que demostrar 3 veces, 5 veces más que tenemos las competencias suficientes sí, para es cierto. ejercer los puestos que ejercemos o que queremos ejercer. O sea, eso juega, o sea, es como un arma, o sea, puede ser un arma social, porque entonces la gente puede estar curiosa por tu acento y Sí, puede ser una curiosidad honesta. Ese tipo de curiosidad uno la siente sí. y puede ser una Que curiosidad, invita también a la charla ajá, y... como, sí, o sea, como un interés real de Ujú. dónde vienes, o puede ser súper como una cosita ahí detrás para saber, sí, bueno, no sé cómo explicarlo, Sí, 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 me pero llamo todo. se siente, creo que no hace falta explicarlo porque todos lo sentimos. Es algo que se siente, es algo de, no sé, implícito en el ser humano que sentimos estas cosas. Bueno, para ir cerrando, que la verdad que es súper interesante y no sé si daría hasta una segunda parte de esto, porque la verdad es que es una pregunta bastante recurrente, o creo que al 100%, y que hay mucho para hablar, digamos, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, eh, pero para la gente que dice o que afirma que no es necesario hablar la lengua, la verdad que habría que informarse un poquito más, quizás, no sé. No quiero Sí, no, ser no, como agresivo con esto, pero pues, que a ver, hay mucha gente que quizás viene, la pasa genial, pero se limita mucho a estar entre su comunidad o comunidad latina que encuentra acá y se quedan encerrados en eso y después los ves que se nota que es súper difícil seguir la vida acá y la mayoría se termina volviendo, creo. ujú. Entonces, nada. Sí, estoy de acuerdo. También es verdad que no, o sea, como que las motivaciones, como en algún momento lo discutimos, pueden ser distintas para estar acá. Y yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque las cosas de la cotidianidad pues estén en francés. Yo creo que eso es, o sea, yo por ejemplo no soy muy rigurosa en el sentido autodidacta, me cuesta, pero cuando algo, o sea, cuando estás obligado a utilizar tu celular en francés, tu computador en francés, la información que entra en francés, comienzas a leer en francés. Además, yo creo que es muy importante saber que el francés es una lengua exigente y diferente al español en la medida en la que se escribe diferente a cómo se habla. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi proceso de aprendizaje yo aprendí más rápido a hablar que a ¿Qué escribir. escribir? Sí, escribir es otro Escribir es tema. otro, o sea, es otra Es otra dimensión. cosa, sí. Entonces, ese tipo de cosas como que yo Que creo que es que bueno hasta tenerlo en eso te cuenta. puedo decir, sí, no es necesario que escribas perfecto francés, Sí, pero por lo menos hablarlo. sí, hablarlo, Mínimo indispensable. sí, yo creo que es muy importante para que el proceso migratorio se haga menos pesado. Sí. O sea, como para, o Es un sea, no buen mejor dicho, consejo.
Sí, y la gente que dice como, ay, no, pues bueno, también depende, ¿no? También estaba pensando, bueno, la gente que su proyecto migratorio es el aprendizaje de la lengua francesa, pues bueno, también entiendo que se vengan así, se lancen un poco a la loca, Sí, entiendo, porque claro, el proceso es el aprendizaje el de la lengua, entonces aprendizaje pues vienen a estudiar, pero unas basecitas ayudan en la vida en la cotidiana, vida o cotidiana. sea, como no sé, para ir a comprar a la farmacia algo, o Sí, sea, algo. las palabras, Lo mínimo. porque lo cierto es que también he estado confrontada a momentos en los que la persona está en una situación de vida o muerte y las personas de las ambulancias no les, o sea, he visto a personas querer hablar con gente de ambulancias en inglés, no No, funciona. no. Y sí, son situaciones O límite, sea, es digamos. como lo he visto, Sí, he estado presente y mi inglés, que es la cosa más horrible del mundo, me ha hecho, o sea, ha sido como he podido ser traductora en sí. momentos random, donde yo termino hablando inglés y francés con mi inglés, o sea, si yo soy la esperanza, es como, Bueno, y yo, bueno, no sé, sí, creo que pero bueno, creo que es un lindo consejo para cerrar este podcast por el día de se hoy. pueden morir. No, no vamos a cerrar con esa idea, vamos a cerrar con la idea de que, aunque sea tomar las bases antes de venir, Sí, o Duolingo. Duolingo, o ponerse la tele, no importa. Por lo menos tener, aunque sea ya un poco acostumbrado el oído y venirse, que hay, pues, es un idioma difícil, pero se aprende sin importar tanto el acento y más. Lo bueno es saber comunicarse y que la gente te entienda. Sí, o que se consigan un noviecito. Que les obligue a aprender francés. Bueno, los consejos para... No. Bueno, muchas gracias, Cata, de nuevo por este hermosísimo debate. Me gustaría hacerte una pregunta antes de terminar, que en realidad siempre me gusta preguntar que si volverías a tu país y el por qué, pero sé que vas a volver a Colombia, así que en este caso me gustaría preguntarte si en algún momento volverías a Francia y por qué. Así. Sí, pues bueno, sí, voy a regresar. 3 años de regreso y regresaría a Francia. No sé si haría mi vida en Francia, pero sé que regresaría y creo que, pues no sé, las razones, las mismas por las que empecé mi proceso académico aquí. Hay muchos aspectos de la vida, como la educación, la salud, como, bueno, varios aspectos de la vida social que me parece que están garantizados. Y, y pues sí, en el largo plazo, por ejemplo, ahorita que está súper álgido el tema de las pensiones y demás, o sea, de los franceses y las francesas se puede decir muchas cosas, pero que saben defender Lo que sus tienen. derechos Sí. sociales y políticos. Entonces, no sé, de pronto, no sé, me pienso, podría volver para pensionarme acá. Sería una lindo Hacer fin. tu vida así de viejita. Sí, y no, y también Toulouse es un lugar amable, es un lugar Sí, donde he es linda logrado ciudad. tener una red de amigos y Mm, amigas. O sea, sin la red, sin la gente, es que depende el carácter y la personalidad de cada uno, pero para mí personalmente es muy importante y aquí he logrado tener esa condición como básica. Entonces, sí, o sea, no lo descarto. Francia, no lo No descarto. está No descartado. está descartado Bueno, en el genial. futuro. Está Dale. perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar y compartir tu experiencia y tu punto de vista con respecto a esta gran pregunta. Y bueno, nada, estamos con hambre, así que Vamos a ir por ese vamos a ir quesito. terminando y vamos a ir comiendo. Y bueno, para todos los que están viendo o escuchando, si este video podcast está de fondo, que no está mal, yo lo hago, les agradezco un montón. Toda duda que tengan la pueden dejar en comentarios. Como siempre digo, lo importante es que se arme un lindo debate y de nuevo, un buen consejo, lo mínimo de francés está perfecto, que acá se abren muchísimas puertas, no tanto laborales, sino sociales y demás. Así que tomemos un poquito de tiempo, si tienen el proyecto de venir acá,
tómense un poco de tiempo para aprender la lengua, lo básico, no interesa el nivel, que es necesario y la verdad facilita mucho las cosas. Muchas gracias y bueno, nada, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Qué mal le dije con esto, pero bueno, pero bueno, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? ¿Estás tranquila? Estaba borracho antes de empezar.